Vamos a comenzar entonces con el práctico, que tiene que ver con riego por superficie, y específicamente riego por surcos. Vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a ver, ustedes tienen este práctico, que lo pueden bajar de lo que es el entorno, una serie de introducción para poner un poco en antecedentes. Muchas de las cosas aquí vistas ya fueron dichas en clases. Y el procedimiento es básicamente, eh, de una manera, siguiendo los pasos de diseño, ¿no? La ecuación de avance, ya la hemos visto, vamos a verlo un poquito con mayor tamaño. Voy a ponerlo más grande esto. La ecuación de avance, fíjese que los valores son coeficientes empíricos, a lo que está asociado con P, y los valores de R, que están entre 0 y 1. Bueno, ahí entonces la forma de hacerla a campo es como hemos visto en el video. Se hace circular agua, se mide la entrada, se sabe el caudal que pasa, ingresa el agua al surco, se colocan estacas y se mide el tiempo. Yo ahora directamente voy a ir al ejercicio. Ustedes ya tienen este práctico, el ejercicio 1, es específicamente, dada una serie de valores de una ecuación de avance, encontrar los valores de P y de R. Entonces, yo voy directamente a la forma de llevarlo a cabo, voy a la planilla de cálculo, y ustedes después pueden hacerlo por su cuenta, ¿no? Entonces, yo aquí lo que tengo es el tiempo y la distancia. Esta es la distancia y este es el tiempo de la ecuación. Entonces, si quieren buscar en el Word que tienen, van a encontrar que esa es la tabla. Bueno, esta es una ecuación potencial, o sea que se utiliza de la misma forma que para el caso de eh, la ecuación de infiltración. Cuando se la utiliza para lo que es el método binomial, el método binomial es utilizar dos valores de esta curva, cualesquieran, a partir de los cuales se aplica, ¿no es cierto?, logaritmo, y al aplicar logaritmo se puede después encontrar uno de ellos. Encontrando ese dato, se despeja el siguiente, es decir, se encuentra R y a partir de encontrar R se encuentra después P. Bien, la forma de aplicar logaritmos no es nada del otro mundo, lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Entonces, por ejemplo, yo acá tomé el valor de tiempo, un valor de tiempo determinado, y me dio el valor de R. Está entre 0 y 1, ¿no? Luego despejamos P y me dan estos dos valores con cualquiera de ellos. Es decir, vamos a la ecuación para que ustedes lo vuelvan a tener presente. Creo que acá haciendo esto no tengo problemas de cambiar de pantalla, según me han dicho. Me siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto? Si yo aquí aplico x1 con ta1, lo divido por x2 p ta2, me va a quedar x1 sobre x2, luego p sobre p se simplifica, y me queda el tiempo A1 menos, y sería tiempo de 1 a la R. Si aplico todo el logaritmo, después el logaritmo de x1 sobre x2, ese estaba simplificado, R por el logaritmo de T1 sobre T2. Eso es aplicar logaritmo. Entonces, yo tengo que tomar, vuelvo al Excel, para poner dos valores, ¿no es cierto?
el logaritmo de distancias. Por ejemplo, 40 dividido, vamos a tomar 100. Y después acá tomo el logaritmo de tiempos. Entonces, el dato de R sería la diferencia, porque despejo R, ¿no es cierto? Entonces sería el logaritmo de la distancia dividido los logaritmos de los tiempos. Y aproximadamente da, con esos dos valores, tomo otros y siempre va a estar en el orden de 0,7. Si tomo otros valores, por ejemplo acá, cambio estos valores y puedo tomar 20, 40 tomo 60 y dejo 100. Me da un poquito distinto de lo anterior, ¿no? Bien. 0,69. Y después P, bueno, es aplicar en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, P1 si mantenemos el dato de 40, o tomamos 60, vamos a mantener P1 con 60, es aplicar la ecuación. Entonces sería el valor de la distancia. Acuérdense que yo tengo que hacer un paréntesis acá, porque es la distancia dividido el tiempo, y todo eso como estaba x igual a p por t a la r, entonces yo despejo p. Entonces tengo que, en ese caso, dividir la distancia, dividir, acá divido t elevado a la r. Entonces, aquí pongo elevado al valor que me dio r. P1 me da 15 y P2, vamos a hacer un valor aquí, simplemente lo que dejamos fijo es F4, el R, el valor de R, porque es 1 para los dos. Estoy dejando fijo F4, B30, perdón. Bueno, entonces uno me dio 15,63 y el otro eh, también igual. Porque el mismo R, tenemos el mismo R, ¿no es cierto? Bueno, si no cometí ningún error. 60 el tiempo y la distancia, y bien. Entonces, esta es la método binomial, es cuando no se tiene otra posibilidad con dos datos y aplicando el logaritmo, es una aproximación. Lo otro que ustedes ya saben sería esta hacer una ecuación de regresión, como lo hicieron con infiltración acumulada, y obtienen ya para toda la curva. Yo aquí lo que quería mostrar con este dato adicional es una ecuación de avance, ¿no? Aquí tengo que buscar línea, aceptar. Bueno, algo parecido al anterior, pero porque regresión es cuando uno pretende obtener una ecuación. En este caso,
es simplemente algo visual. ¿Qué es lo que, acá el eje 0, tenemos que ponerlo que arranque, dar formato al eje? Aquí me está quedando, no sé por qué razón, no, el tiempo no arranca en 0 también. Porque, acá, perdón, acá tiene que decir, a ver, ahí está. Los dos arrancan en 0 y, bueno, acá está desplazado el eje. Por alguna razón está desplazado. Bien, aquí. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Ustedes a una cierta distancia, podemos poner, por ejemplo, por acá estaría colocados hasta 180, ¿no? Está desplazada el eje pero a una cierta distancia ustedes tienen, por un lado, un determinado tiempo, o sea, a igual distancia, por eso le pone esta flecha aquí, tienen un cierto tiempo, aproximadamente 10 minutos, con un caudal, con un caudal. Si ese mismo surco, con otro caudal distinto, a igual distancia, demora casi el doble, 20 minutos, ¿qué significa? ¿Cuál de los dos caudales será mayor? Es decir, a igual distancia, uno demora 10 minutos y el otro demora 20. Quiere decir que el caudal 1 es mayor que el caudal 2, porque el caudal 2 demoró a la misma distancia mucho más tiempo. O sea, el mismo surco, la misma pendiente, la misma rugosidad, quiere decir que la velocidad con el caudal 2 fue mucho menor, porque eso demoró más tiempo. Entonces, el caudal 1 es mayor que el caudal 2. Estas son las curvas que permiten después encontrar el caudal máximo no erosivo. Yo sigo, por ejemplo, el caudal 3 quizás está por acá abajo, y ese ya es el caudal máximo no erosivo. Entonces, ese es el caudal que elijo para la curva. Entonces, ya teniendo los datos de P y de R de la ecuación de avance, puedo aplicar para el caudal correspondiente al avance, es decir, al que está más límite, más cerca al no erosivo, ya estoy en condiciones de utilizarlo para el diseño. Bien. ¿Hasta acá hubo alguna pregunta, dificultad? Sí, la pregunta si está disponible, sí, porque después bajamos todos los videos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora que ustedes puedan? ¿Les pareció? Entonces, la consigna 1 es básicamente determinar los valores de P y de R. Esa es la consigna 1.
Y la regresión la hacen ustedes después con el método, como ya lo hicieron para infiltración acumulada. Para regresión siempre coloquen, en vez de 0, coloquen 1, ¿no? Para que les pueda dar el gráfico de dispersión. Bueno, acá están los valores logarítmicos. Acá por un lado despejan P. Primero obtienen R y después despejan P. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio dice un productor tiene 250 metros de largo y se pide verificar dicha longitud a partir de la realización de diferentes pruebas de avance e infiltración, cuyos parámetros ya resultaron estos: A, B, en este caso sería A mayúscula, vamos a ponerles, porque es IQ. B mayúscula, si quieren corregirlo, yo ya lo guardo para que lo tengo corregido. P, el mismo P que el caso anterior, y R. R siempre están entre 0 y 1. Entonces, la dosis necesaria, 54 milímetros. Da otras características del surco tipo parabólico, con un ancho de boca. Bueno, aquí vamos a ponerle T para que no sea igual a la anterior. La distancia entre surcos 0,7 metros, y lo que podría ser como si fuera un surco parabólico, la profundidad del tirante 10 centímetros. Seleccionar R igual a 4. Bien. Para este ejercicio hay una serie de criterios que están expresados acá en el práctico, ni más ni menos. Vamos a ir viendo alguna de estas ecuaciones. Vamos a corregir algunas de ellas. Por ejemplo, acá le ponemos A mayúscula. B mayúscula. Bueno, esta es la ecuación de infiltración acumulada que ustedes ya conocen. Cuando quieren determinar el tiempo de riego, lo que hacen es, a la ecuación de infiltración acumulada, la reemplazan por la dosis neta, y el tiempo pasa a ser el tiempo de riego, donde los parámetros A y B son los mismos que de la ecuación IQ. Son los mismos. ¿Se entiende? Entonces, hay una aclaración que cuando es simulada la infiltración o medida con doble anillo, ahí entonces es unidireccional y se debe corregir. ¿Cómo se corrige? Con el perímetro mojado y el ancho del surco. Yo corrijo acá, aprovecho de corregirlo. Así ya está. Entonces, ahí estaría la corrección hecha con el método de doble anillo en lugar en un surco, ¿no? Que es bidimensional. Bien. Acá el ancho, acá le llamamos este, que es el ancho de boca. Y acá también este, que es el ancho de boca. Bien. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, el perímetro mojado para corregir esta ecuación. El ancho de surco nos da como dato.
Para usar el perímetro mojado tenemos el ancho de boca y el tirante, ya están los datos. Con esos datos corregimos, sacamos el tiempo de riego. El tiempo de avance utilizamos la ecuación anterior con el P y el R que nos da para este ejercicio. Y luego tenemos que encontrar la relación que hay entre ambos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el surco tiene 250 metros. Si utilizamos la ecuación de avance, despejando X y obteniendo T de avance a partir de 250 metros y lo relacionamos con el tiempo de riego, nos da un valor de R. Y ese valor de R tenemos que cotejarlo si es igual al óptimo que está entre 4 y 5. O al revés, obtenemos el valor de tiempo de R, aplicamos un R de 4 y medimos y verificamos cuál es la longitud óptima del surco. La longitud óptima del surco. Entonces ahí vemos si es igual o mayor o está muy lejos de lo que se está haciendo actualmente. Entonces ya tenemos todos los datos para hacer el cálculo. A partir de conocer el perímetro mojado, conocer el ancho del surco, corregir, obtener el tiempo de riego y con la ecuación de avance determinar el tiempo de avance. Este es el ejercicio 2, entonces ya lo podemos ver. Vamos a ir al Excel, vamos a hacer el ejercicio 2. Entonces, los datos que teníamos era A mayúscula, B mayúscula, P y R. Y la dosis neta. Una cosa importante es que cuando se obtiene el valor de A en infiltración acumulada, tiene que estar, si la lámina medida fue en centímetros, después se tiene que seguir usando en centímetros. De lo contrario, vamos a tener problemas. Por eso el valor de A0,6 es para la lámina en centímetros. Estos dos valores no tienen importancia si se colocan en centímetro o metro, porque como se simplifican, quedan anulados. Entonces, el tiempo de riego es aplicar la ecuación y da este valor. Es aplicar la ecuación anterior con la dosis en centímetros, eso es fundamental, la dosis en centímetros, y nos da ese dato. Bueno, ¿qué ocurre? Si nosotros aplicamos, como les decía, un valor de R óptimo entre 4 y 5, por ejemplo 4, nos da el tiempo de avance de 45 minutos, porque es decir, 182 dividido 4. 45 minutos. Si ese valor de tiempo de avance lo utilizamos en la ecuación de avance, nos va a dar un surco de 94 metros. Cuando el dato original era que tiene 250 metros. O sea, la longitud del surco es muy por encima de lo que ese suelo o la textura que tiene permite. Por ese suelo y por la dosis. Si yo, digamos, a esta dosis vamos a tomar un valor, yo le pongo acá un dato, por ejemplo, le multiplico por 1,5, porque tenemos un suelo con otra profundidad enraizable. Fíjense que cambiamos y la longitud del surco se acerca un poco más a los 250. Está todavía por debajo. ¿Pero qué quiere decir? Que en la medida que el suelo, el cultivo, tenga mayor profundidad de enraizamiento, es decir, que almacena o retiene más cantidad de agua con el riego, la longitud se hace más próxima al óptimo. De lo contrario, voy a tener muchas pérdidas por percolación, sobre todo en cabecera. Eso es lo que se puede demostrar cuando cambiamos la dosis. Lo dejo como estaba para que no haya errores. Bueno, eso es entonces lo que nos pide el ejercicio 2. ¿Qué pide el ejercicio 3? Evaluar las pérdidas por percolación profunda y eficiencia. ¿Hay una pregunta hasta ahora? No veo nada, a ver. Si hay preguntas. ¿Ninguna?
¿Está todo bien? Sí. Profesor, tengo una pregunta. ¿Me Sí, escucha? sí, escucho. Eh, en el ejercicio 2, nosotros calculamos infiltración acumulada para Sí. después pasar al cálculo de dosis de riego. Ahí en la No, infiltración acumulada, ¿qué a tiempo de ver, infiltración? a ver. El método, o sea, cuando vimos el video se decía que había que determinar la infiltración. Perfecto. La infiltración acumulada sirve tanto para el diseño como para la evaluación. ¿Mm? Si uno ya la hizo para el diseño, la tiene para la evaluación. Muchas veces para el diseño no se considera y entonces sí hay que hacerla para la evaluación. Cuando se tiene para el diseño, lo que se hace es reemplazar la dosis de la infiltración por la dosis y se despeja el tiempo. Ese tiempo pasa a ser el tiempo de riego, o sea, el tiempo necesario para que infiltre la dosis neta. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta entonces? No, no, esa era nomás. El Bien, tiempo de infiltración quería saber. claro, entonces el tiempo es una manera de aplicar la ecuación de infiltración. Muchas veces uno le pregunta, hablame en examen, ¿no? Hablame de la ecuación de infiltración. Va, bla, 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 la factura, bla, bla, bla. ¿Para qué se aplica? Y ahí empieza, no sé, con una serie de lagunas. ¿Para qué se aplica la ecuación de infiltración? ¿Para qué la estudiamos? Bueno, la estudiamos para esto, para aplicarla en el diseño de riego por superficie. Pues esto sirve para Méliga o para surco. ¿Mm? Si fuera Méliga no haría falta corregirla. Pero los tiempos son exactamente igual. ¿Sí? Esta es una forma concreta de aplicar la ecuación de infiltración acumulada. Bueno, el ejercicio 3 pide evaluar las pérdidas por percolación profunda y la eficiencia de aplicación. Bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver en el texto qué significa las pérdidas por percolación profunda y la eficiencia de aplicación. Bueno, entonces, cuando vimos el video, había eficiencias de conducción, eficiencias de parcela, eficiencia de parcela, a su vez había otra que era eficiencia de almacenaje y eficiencia de distribución en parcela. Bueno, las pérdidas por percolación profunda, hay una expresión de cálculo que tiene en cuenta el exponente B de la ecuación de infiltración acumulada y el valor de R. ¿Mm? Y luego, cuando no se tienen pérdidas al pie, la eficiencia de aplicación sería 100 menos estas pérdidas, porque estas pérdidas están expresadas en porcentaje. Cuando no hay pérdidas por escorrentía. Si hay pérdidas por escorrentía, hay que adicionarle ese valor y la eficiencia es un poco más baja. Entonces, en el supuesto de que estos surcos no tienen pérdidas por escorrentía, podemos determinar con el factor B y R la eficiencia. Bueno, entonces, ese es el ejercicio 3. Eso es lo que pide el ejercicio 3. Vamos al Excel y el ejercicio 3 dice, el tiempo de avance real es aplicando los 250 metros. 250 dividido el valor de P elevado a 1 sobre R, del R de la ecuación de avance, y este es el tiempo óptimo, pero el tiempo real es este. Luego, la relación entre este tiempo y este tiempo ya no es 4, es esta.
Por lo tanto, las pérdidas por percolación profunda van a ser mucho menores, perdón, mucho más altas con un R de 0,9 que con un R de 4. Entonces la eficiencia es baja, apenas 48%. Si esas mismas pérdidas, si el R, en vez de ser 0,9, lo voy a cambiar a 4 como estaba, fíjense que son mucho más altas la eficiencia, porque las pérdidas de percolación son muy bajas, con R igual a 4. Es muy difícil a veces conseguir ese R4, básicamente por las características que tienen los sistemas de producción. Los surcos nunca se hacen, los surcos siempre son establecidos en base a la operación de cultivo. Entonces son surcos largos. Los surcos cortos no hay mayor problema, ¿no? Porque si son surcos cortos y se tiene cuidado en el tiempo de aplicación, diciendo, bueno, cuando llega al extremo, se reduce. Si no se puede hacer así, que se hace un solo caudal, bueno, se hace un caudal promedio, y el caudal promedio está muy cerca del caudal reducido, nunca cercano al caudal máximo. Ya lo vamos a ver. Bueno, este sería entonces el ejercicio 3. Vamos a ver el ejercicio 4 ahora. Creo que la práctica va a ser, podemos hacer con 2 bloques, vamos a terminar, así podemos después dejarlo para consulta. El ejercicio 4 pide caudal reducido, que sería el caudal durante el tiempo de riego. Ese caudal reducido requiere, vamos a ver lo que es la definición de caudal reducido. El caudal reducido es básicamente el área mojada del surco por la infiltración promedio. Y la infiltración promedio sería la dosis neta sobre el tiempo de riego. Si la dosis neta lo reemplazo por la ecuación de infiltración acumulada, y acá vamos a poner el término A, me queda B menos 1, o sea, porque básicamente acá la dosis neta tiene en cuenta el tiempo de riego, dividido tiempo de riego nos queda tiempo de riego a la B, dividido tiempo de riego a la 1, nos queda tiempo de riego a la B menos 1. Entonces, para conocer ese caudal que acompaña al tiempo de riego, necesitamos el área del surco, ya la longitud la consideramos, vamos a ver qué longitud óptima necesitamos, la dosis necesitamos, nuevamente el P y el W, y los valores A y B. Entonces, vamos a poner aquí A mayúscula, B mayúscula, del ejercicio 2. Y la dosis neta 45 milímetros, con una relación óptima 4,5. Entonces, con estos datos, vamos a calcular el ejercicio 4, tenemos el valor de A, el valor de B, entonces siempre la dosis la tenemos que colocar en centímetros, era 45 milímetros aquí, 45 milímetros, la llevamos a centímetros, 4,5, el valor de P ya es el mismo que antes, P y W son los mismos, y como tengo valores de P un poco distintos, a ver, vamos a utilizar, este es el P de la regresión, después ustedes lo corroboran, eso
que les dé a ustedes. Vamos a tomar 14 para hacer un valor concreto. Y acá 0,7. Perfecto. Entonces, nos da un tiempo de riego y un tiempo de avance. ¿Mm? Y aquí nos va a dar, vamos a tomar 135 la longitud adoptada, el surco. Entonces, con el tiempo de avance, el tiempo de riego, o sea, el procedimiento es, conozco el tiempo de riego, dado por la ecuación de infiltración acumulada. Adopto un valor de R, conozco el tiempo de riego. Adopto un valor de R, encuentro un valor de tiempo de avance, obtengo la longitud óptima en base y después la redondeo 135, 140 metros, que es el valor óptimo. Si yo cambio esto, por supuesto, a un valor más bajo, 4, fíjense que me va a aumentar un poquito. Si lo llevo a 5, me lo va a disminuir. Por eso, obviamente uno toma 4,5 y de esa manera se queda con un dato intermedio. Recuerden que el caudal reducido era la infiltración promedio por el área del surco. Entonces el área del surco sería la longitud por el perímetro mojado, metros cuadrados. No es el ancho del surco, sino que es el área. Por eso es el área mojada. Y la infiltración promedio tengo dos formas de verificarla. Una es utilizando la ecuación que le decía, o bien, y esto me daría centímetros por minuto, porque el dato de tiempo está en minuto y el dato de dosis está en centímetros, o bien directamente, lo más fácil de memorizar es la dosis neta dividido el tiempo de riego. Y nos da también exactamente igual en centímetros por minuto. Bueno, esto hay que llevarlo a caudal reducido, era el área de la superficie mojada por infiltración promedio, pero en unidades que sean relativamente, digamos, litros por segundo. Entonces, metro cuadrado, ¿cómo hago que centímetro por minuto para llevarlo y multiplicarlo por metro cuadrado? Bien, hay una relación que yo multiplico a los centímetros, ¿no es cierto? Lo llevo a milímetros y eso equivale, cuando multiplico por 10, equivale a decir litros por metro cuadrado. Cuando está en milímetros, equivale a litros por metro cuadrado. Entonces, los metros cuadrados se simplifican con los metros cuadrados de la superficie, y los minutos los multiplico por 60 para llevarlo a hora. Entonces, o sea, acá abajo, en el denominador, ¿no? El denominador lo multiplico por 60. O sea, que a la ecuación la divido. Por lo tanto, tengo por 10 para llevar de milímetros a litros por metro cuadrado, dividido 60 para llevar de minutos a hora, a segundo, perdón. Entonces, el caudal reducido, para llevarlo a unidades homogéneas, hay que multiplicar por 10 para litros por minuto, litros por metro cuadrado por minuto, milímetros litros por metro cuadrado, y los minutos los llevamos a segundo. Entonces el valor que nos da es de 0,37 litros por segundo. Ese es el caudal reducido. Después nos pide verificar el caudal máximo no erosivo a través de dos ecuaciones, una de Crittler y la otra de Gardner. La ecuación, estas están directamente también en el práctico, en el enunciado, aquí están, las podemos ver. Son dos. Entonces, la de Crittler es sencillamente 0,63 por el valor de I, que es el porcentaje dependiente, y la de Gardner es un valor de C que tiene en cuenta la textura, dividido la pendiente, el grado de pendiente, elevado a un factor A.
Entonces, la pendiente está expresada en porcentaje, y A para un suelo de textura fina daba 0,55. Entonces, este directamente es la pendiente 0,63 dividido, perdón, 0,63 dividido 0,3, y por otro lado, la de, esa es la de Krill, 0,63 dividido la pendiente, que es 0,3, y la de Garner, que es 0,988 dividido la pendiente, 0,3, elevado a un factor que tiene en cuenta la textura del suelo, 0,55. Eso es muy sencillo. Entonces tenemos 2,1 y 1,92. Fíjense que cuando les comentaba esta mañana que los valores del surco están en el orden de 2, 2,5. Si yo esta pendiente, por ejemplo, miren, si yo este valor de pendiente lo aumento 0,6, estoy duplicándola, ya el factor, el valor de caudal, no puede superar 1 litro, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Mayor pendiente tengo, menos caudal puedes aplicar. ¿Por qué? Porque lógicamente, ya de por sí, la velocidad va a ser muy alta por la pendiente. Entonces, no puedes aumentarla significativamente. Entonces, y si yo tuviese una pendiente muy plana, puedo llevarlo hasta 6,3. O sea, estos valores, lo que pasa es que cuando esos 6,3 se aplican, por ejemplo, con una boquilla, termina siendo demasiado, o sea, genera erosión donde golpea el agua. Entonces tampoco esos valores son muy apropiados. Bien, eh, volvemos a los 0,3 y nos estaría dando 2,2, 2,5 litros por segundo, el máximo caudal. Ya cuando uno aplica más de ese caudal, a su vez, cuando tenemos surcos no muy anchos, por ejemplo, eh, distancia de 70 centímetros, donde quedan 50 centímetros, el ancho de boca, fíjense cuánto está acá, 50 centímetros, ¿no? El espejo de agua, perdón, W, acá. En ese caso, tenemos valores relativamente bajos. ¿Y qué es lo que se forma? Se forma en cabecera un área de almacenamiento muy grande, porque el caudal es muy elevado, que hace que se desborde de un surco al otro. Realmente ocurre eso. Bueno, entonces, ese es el ejercicio 5. El ejercicio 6 nos dice que calculemos las eficiencias, ¿no? Vamos a buscar el enunciado. No, nos pide caudal promedio. Y verificarlo con el caudal máximo no erosivo, ¿no? Bueno, el caudal promedio, la ecuación de caudal promedio, es esta. Esta es la ecuación de caudal promedio. Es el área mojada del surco por la dosis neta dividida la eficiencia dividido el tiempo total. Es, cuando ustedes ven, esto responde a un balance de volúmenes. Fíjense que el área del surco por la dosis sería por lo que infiltra, nos da un volumen. ¿Que es un volumen de qué? Infiltrado. La dosis que infiltra a través de del área del surco, mojada, nos da el volumen infiltrado. Dividido el tiempo total entre lo que es el avance y el tiempo de riego, y dividido la eficiencia, porque ese caudal, el volumen infiltrado, hay que aumentarlo en función de el volumen sobre tiempo es caudal, y hay que aumentarlo. Entonces, la eficiencia hay que adoptarla, en general,
y los valores que se adoptan están en el orden de 0,65. Antes nos dio un valor de eficiencia, nosotros vimos que cuando no hay pérdidas por percolación y se adopta un R de 4 a 5, la eficiencia puede ser mayor. Ocurre que es muy difícil lograr eso, es decir, tenemos que tener por un lado el caudal de avance y por otro lado el caudal reducido, y no tener pérdidas por percolación profunda. Eso, obviamente, cuando se determina el caudal promedio, no se ajusta exactamente eso, y hay más tiempo del agua en cabecera de lo necesario, y por lo tanto, porque es un solo caudal. Por lo tanto, la eficiencia no es la que obtuvimos antes, sino que es una eficiencia que está un poco más baja. Y los valores de 0,65 se ha medido y es relativamente muy buena para riego por superficie. Bueno, entonces con esos datos nos vamos aquí. Tenemos los valores de A y de B, como siempre. Los valores de P y de R. Vamos a tomar los del ejercicio anterior. Tenemos las dosis, que es la misma. También vamos a tomar, lo pongo así por si cambiamos algo. El perímetro mojado del surco no cambia, el ancho tampoco. El tiempo de riego tampoco, ¿no? El mismo tiempo de riego que acá. Uno le puede poner menos decimales para que quede un valor 125 minutos. El R es el mismo. El R es el mismo. Tiempo de avance es el mismo. Luego tenemos la longitud óptima y la longitud adoptada. 135, 135. Perfecto. Hasta ahí todo igual. El área del surco entonces también es igual. Son 63 metros cuadrados. La infiltración promedio es la misma, reducido el mismo. Y el caudal promedio, aplicando la ecuación anterior, sería todos estos datos, ¿no es cierto? 4,5 por el área. Bueno, aquí tenemos, como está en centímetros y el área está en metros, nosotros tenemos que multiplicarlo por 10, aquí, por 10, para llevarlo la dosis de centímetros a milímetros. Entonces, milímetro equivale a litro por metro cuadrado. Y con respecto al tiempo, nos da minutos. Entonces, tenemos que multiplicarlo por 60. Yo había sacado el 10 y en vez de poner 60 puse 6, pero bueno, para que ustedes lo entiendan, el cálculo es 10 multiplicándolo por 10 y después dividirlo por 60. O sea, dividirlo por 6. Y te queda el tiempo total, que son 154 minutos, y la eficiencia es 0,65. Fíjense que el tiempo total es la suma del tiempo de riego más el tiempo de avance. Entonces, estos datos los calculamos. Ahora, cuando hacemos el caudal promedio, no aplicamos el caudal máximo no erosivo y el caudal reducido. Aplicamos un valor promedio con una eficiencia más baja que lo que nos hubiese dado con el R, sin pérdidas por percolación, solamente por pérdidas de percolación, considerando que ese caudal promedio aplicado durante 155 minutos, en cabecera va a tener más demora, siempre está hablando de riego continuo, no por pulso, más demora, y entonces la eficiencia va a ser más baja. Nos da un valor de 0,47, el caudal reducido nos había dado 0,37, sé que es un poco mayor, pero es bastante más bajo que el máximo no erosivo. No vamos a tener problemas, por un lado, de erosión de ningún tipo, y este caudal, del orden de 0,5 litros por segundo,
va a tener siempre, fíjese que está muy lejos del máximo. Entonces, las pérdidas por precolación van a ser mayores que si hubiésemos utilizado ambos caudales. Bien, cuando se utiliza un caudal promedio, durante este tiempo, si habría surcos abiertos al pie, se tiene que controlar el agua que se pierde. De modo tal, después de hacer un análisis y evaluar si la eficiencia de 0,65 fue adecuada, porque quizás estamos con una eficiencia un poco más baja, que es, a lo mejor si las pérdidas por correntía son con respecto al caudal aplicado muy bajas, bueno, se puede considerar que no es necesario disminuir la eficiencia utilizada. También se puede hacer la eficiencia de almacenaje, la eficiencia de distribución, y si esos son valores muy cercanos a 100, bueno, quiere decir que estamos adoptando un valor de eficiencia de aplicación a ser certero. Bueno, nos vamos al último, ya estaríamos terminando. El último, ¿qué es lo que pide? Pide básicamente conocer el número de surcos, el área total del surco, el área diaria y el área máxima. Bueno, el caudal de bombeo es 100 metros cúbicos por hora con 16 horas. Vamos a cambiarla. No existen pérdidas de conducción y distribución. Y nos piden la necesidad de riego del maíz de 6,5 milímetros por día. Todos estos datos van a servir para encontrarlos a partir de acá. Y lo que nos está pidiendo es esto. Fíjense, arrancamos con el número de surcos. Caudal de bombeo dividido el caudal promedio. Que este caudal dividido la eficiencia de conducción, porque el caudal promedio ya tiene incluida la eficiencia parcelaria. Falta la eficiencia de conducción, que para nuestro caso es 1. Es una simplificación. O sea, que el caudal de bombeo, expresado en las mismas unidades que el caudal promedio, nos da el número de surcos simultáneos que se pueden regar. Es decir, que eso sería el número de surcos en un turno. En un turno. Bueno. Ahora tenemos que saber cuál es el área total que se riega con esa cantidad de surcos. Y ahí lo que vamos a tener, en vez de tener el área del surco, que es el área mojada, tenemos la superficie. Y es un término que incluye el ancho, para poder conocer toda la parcela que podemos regar. Número de surcos por la superficie del surco. Y la superficie del surco es la longitud, igual que el caso anterior, por el ancho mojado. Cambia, el área del surco es la longitud por el perímetro mojado. Esa es la diferencia. Bueno, obtenida la área total del surco, nos falta saber el número de turnos diarios, que sería el número de horas disponibles por bombeo dividido el tiempo total y que se le adiciona un tiempo conocido como tiempo muerto, que es el tiempo operativo, que demora en cambiar, por ejemplo, una manga de riego o alguna otra operación. Entonces, yo estoy regando 40 surcos simultáneos con una manga, tengo que juntar la manga, llevarla a otro lugar. Entonces, un tiempo operativo se estima media hora, pero puede ser más. Si fuera, por ejemplo, conformar una sequía, cambiar, por ejemplo, una compuerta, todo eso es el tiempo operativo. Una vez que tengo el número de turnos diarios, quiere decir que a lo largo del tiempo que yo dispongo para bombear o con horas de riego, el turno del día, también puede ser tiempo operativo. Yo a lo mejor tengo agua disponible todo el día, pero tengo 16 horas, que son 2 jornales de 8 horas de operarios, que van a estar muy atentos a esa tarea. Entonces tengo que ese número de turnos lo multiplico por el área total
que comprende los surcos, y me da el área diaria que puedo regar. Me falta saber, para conocer el área total, el intervalo de riego. Como este es un método de baja frecuencia, el intervalo de riego tiene varios días. Y por eso es la dosis neta dividido la necesidad de riego máxima. Esto, si uno lo quiere explicar, sería, bueno, la dosis es un tanque donde se almacena agua, agua en el suelo. Y la necesidad de riego es una canillita que está sacando agua al tanque. Entonces, se almacenan 50. Todos los días extraigo 5, el tanque se vacía en 10 días. Eso es, de una manera muy sencilla, la explicación de lo que es el intervalo de riego. ¿Cuánto es el tanque? ¿Cuánto es lo que demando por día? Me queda, en 10 días se vacía el tanque si fueran 50 milímetros y 5, ¿no? Vamos a ver para nuestros cálculos cuánto es. Multiplico el área diaria por el intervalo de riego y nos da el área máxima. Esto es muy sencillo de entender, siguiéndolo. Así que, bueno, tienen la dosis, lo pueden ver en milímetros o centímetros, la necesidad de riego, el tiempo de bombeo, o sea, el tiempo de bombeo o el tiempo operativo. En eso, cuando es riego manual, donde hay mucha disponibilidad de maniobra, generalmente son las horas que dispongo por día. El caudal y el tiempo muerto, el tiempo operativo, en minutos. Bueno, entonces la superficie del surco, antes era el área, ahora la superficie, es la longitud por W, ¿no es cierto? Así que serían 135, vamos a ver, yo lo hago así, y la longitud por W, que es este. Bien. Entonces son 94, casi 100 metros cuadrados, ¿no? Y el número de surco sería el caudal de bombeo, 100, multiplicado por 1000 para llevarlo de metros cúbicos a litros, porque el caudal promedio lo tengo en litros por segundo, dividido el caudal promedio, que está en litros por segundo, multiplicado por 3600 para llevarlo a horas. No es más que eso. Entonces tengo el número de surcos que se puede regar en forma simultánea. 59, adopto 60. 60 surcos. Bueno, el área total que se puede regar en cada turno sería el número de surcos por la superficie del surco, y como quiera expresarlo en hectáreas, lo divido por 10.000. Me da 0,57 hectáreas o 5.700 metros cuadrados. El número de turnos es el tiempo que yo dispongo por día, lo llevo a minutos para dejarlo en minutos, dividido el tiempo total más el tiempo muerto, que está en minutos. Me da 5,20, hay que adoptar un valor entero, 5. El área diaria sería el área total, 0,57, dividido el número de turnos. O sea que por día yo riego aproximadamente 3 hectáreas, no llega a ser 3 hectáreas. El intervalo de riego, que sería la dosis dividido la necesidad de riego máxima, ahí me estaría dando 6,9, adopto 7, y el área máxima sería entonces 7 por 2,84, o sea que aproximadamente 20 hectáreas. Y aquí se termina entonces la ejercitación.